10 de la mañana, 6 minutos. Seguimos en este Buscarle la Vuelta en un día particular, ¿no? Empezamos el programa mostrando lo que está sucediendo allí en San Cayetano, donde la fe, ¿no? En un día como hoy y en estos tiempos, para muchos es ese resguardo, es ese lugar importante que te sigue manteniendo, ¿no? En esa lucha. Y me llamó el otro día mucho la atención escuchar, que hace un ratito también escuchábamos, ¿no? a Juan Grabois, que está ahí en la marcha, donde a veces también se lo chicanea con esto, ¿no? Por ser tan amigo del Papa Francisco, pero no siempre fue así. No siempre él tuvo ese lado, ¿no? Hoy se lo ve con un crucifijo y él, ¿no? Cuenta con mucho orgullo que es cristiano, porque también entiende, ¿no? La religión, o su religión, con esa pata política. Y escuchen por qué se acerca al Papa, ¿no? En ese momento, cuando era Bergoglio. Lo que me pasó con Bergoglio fue que en el año 2005 hicimos un amparo, que salió bastante bien, para que los chicos que iban con sus papás a cartonear o que los papás los llevaban porque no tenían dónde dejarlos, tuviesen centro de primera infancia. Y en todo ese proceso de lucha, en una de las movilizaciones, en ese momento la jefatura de gobierno de la ciudad estaba al lado de la catedral. Y Bergoglio hacía una misa en el mismo horario de nuestra movilización. Entonces uno viene y dice, che, vamos a escuchar al obispo que está haciendo una misa. Y yo fui y no quise ni entrar, ¿viste? Era como cosa, no me gustaba. Y escuché un poco y escuché algo profundo, ¿no? Y después lo empecé a seguir, empecé a escuchar y en el año 2007 nosotros íbamos a hacer una actividad llamada Por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Pues estábamos laburando mucho en ese momento con una ONG que se llama La Alameda, con el tema trata de personas, sobre todo en el sector textil, ¿no? Después aprendí mucho de esa experiencia y con el movimiento armamos más de 120 polos textiles, donde laburan miles de costureros que estaban en talleres clandestinos. Y entonces lo invitamos a esa actividad, él no viene, pero me llama para ir a conversar con él. Entonces fuimos a conversar con él y a partir de ahí todos los años hacía una misa que se llamaba Por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Y en esas misas y en muchas otras, él empieza a mostrar su pensamiento social, por lo menos para los que no lo conocíamos, que es lo que después culmina en Laudato Si, Evangelii Gaudium, en los 4 encuentros de los movimientos populares, que es un pensamiento social revolucionario, anticapitalista en el sentido más profundo del término, porque el capitalismo no es la propiedad privada del mercado, eso existe de que el mundo es mundo. El capitalismo es una lógica, ¿no? Donde Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, bueno, el dinero es la medida de todas las cosas, es una lógica. Y en el pensamiento social del Papa Francisco, creo yo que está la más avanzada crítica a esa lógica, también con una perspectiva de cómo funciona la cultura del descarte y el daño que hace al ser humano y al ambiente, y que esos son un mal indisociable, ¿no? El grito de la madre tierra y el de los excluidos es el mismo grito que no se puede disociar. Bueno, él es un abanderado de la defensa de los excluidos, entonces en ese sentido fue y es una influencia del pensamiento social para muchos de nosotros y para algunos de nosotros también espiritualmente. Lo que me pasó... Ahí está, me pareció interesante rescatar esto porque, ¿no? Si uno quiere cambiar esto, bueno, hace falta la política o lo político, ¿sí? Giancarlo Quadrizzi está hoy con nosotros y me parece que podemos reflexionar, ¿no? En un día como hoy de todas estas cosas. Sí, muy interesante. Gracias por convocarme siempre a movilizar las ideas en torno a cuestiones que a veces parecen así como dadas, ¿no? Y que generan como muchas frases, digo yo, que no conectan, ¿no? Entonces digo, bueno, es común escuchar decir, bueno, en vez de ir a la movilización de San Cayetano, ¿por qué no vas a buscar trabajo? O bueno, a Cristo rogando y con el mazo dando, digo, cierta deslegitimación de los procesos religiosos en la medida en que dejan todo en la intimidad del individuo, la persona con lo sagrado, ¿no? Encontramos por un lado algunas voces críticas por ahí, por otro lado algunas voces, digamos, que valoran lo religioso por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que se pone mucho más interesante cuando se produce esta explicitación que hace Grabois de la conexión de lo religioso con lo político, ¿no? Muchos quisieran que queden separados estos dos campos, ¿no? Como quisieran que queden separadas las personas también, digamos, y que
así sería más fácil, bueno, negociar por un lado con lo religioso, por otro lado con lo político, con ciertos estamentos le doy esto, a Sí, ciertos o le se doy otro, pero confunde cuando el se empiezan a concepto, juntar, ¿no? ¿no? De lo ideológico. A ver, la política es una actividad en sí que busca modificar una realidad que no gusta, ¿sí? O que es injusta, o que, bueno, cada cual eso... Y después está lo ideológico. El tema es cuando se mezcla o se piensa que lo político es ideológico, que a veces puede haber, ¿no? Y que muchos tenemos una política ideologizada. Pero sin política estamos en el horno. Si no hay política hay guerra, o sea, estamos en otro... Tal cual, exactamente. ¿Y qué lugar juega la religión en esto, ¿no? Entonces digo, bueno, muchas veces, y hay que reconocerlo, digo, también hay que decir, dictadura militar no alcanza para describir lo que sucedió en Argentina. Me parece cuando empezamos a decir cívico-militar la sitiamos bastante mejor. Cuando dijimos eclesiástico cívico-militar, también, digo, en esa foto que estábamos viendo por ahí, también teníamos algunos representantes, digo, estaba viendo recién la foto de diputados, legisladores elegidos por el pueblo, que fueron a visitar octogenarios. Octogenarios, ¿viste cómo le dicen? Bajándole. Que además de octogenarios son genocidas, sí. ¿no? Digo, hay que decirlo. Y ahí había una participación. Entonces digo, bueno, lo religioso es algo muy, muy amplio, ocupa todos los sectores, digamos, tenemos alguna parte, así como en la religión, en la política, digo, tenemos políticas que son reaccionarias, que tienden a concentrar el poder y permitir que quede concentrado, y tenemos políticas que son liberadoras, que tienden a hacer que el poder sea más equitativamente distribuido y que todas las personas puedan. En la religión encontramos algo parecido. Y cuando se junta religión y política, me parece que se produce algo transformador, como cada vez que se juntan dos campos que, insisto, quisieran que estén separados, ¿no? Arte y política, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se juntan el arte y la política, pasan cosas interesantes. Cuando se junta la religión y la política, pasan cosas interesantes. Y digo, hay que ver, porque la religión, si uno se pone a pensar, está íntimamente ligada a lo político, digo, yo me animaría a decir, y creo que Freud con Tótem y Tabú estaría de acuerdo, o podría apoyarme en él, digamos, cuando dice que una de las primeras formas de organización social estuvieron vinculadas a la religión, digamos, a pensar que el padre de la horda primitiva luego se convirtió en un tótem, ¿no? Y en un símbolo que unió a todo el clan, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ahí un germen religioso de la organización social. Y yendo más a cuestiones históricas, digo, Jean-Baptiste Vico, que es un filósofo que me gusta mucho y que no está muy recuperado, también encontramos, es muy lindo como lo dice, por arcaico quizás, dice, bueno, en su historia de la humanidad, digamos, dice, bueno, encontramos en algún momento gigantes impíos que estaban desorganizados, es decir, gente muy grande que podía bastarse por sí misma, pero que no estaban organizados, y cuando escuchaban un trueno se morían de miedo y no sabían qué hacer, hasta que un grupo de personas más pequeñas, digamos, con menos poder físico, pero con capacidad piadosa, digamos, con capacidad de entender los fenómenos como fenómenos religiosos, pudieron agruparse y empezar a transformar la sociedad, digo. En el germen de la política está la religión como lo primero que nos une, ¿no? Sí. Pero luego queda, o intenta quedar como separado, para que sea más manejable. Cuando se hacen estos puentes y encontramos que hay ciertas cuestiones ideológicas, como decís vos, lo que decía Grabois, digo, el reconocimiento de la madre tierra, el valor de la vida, como de lo humano, sí, como una la medida de todas las cosas. Desde lo ético, ¿no? Que aporta, si querés, hasta sacarle el Dios o el símbolo, la Virgen. Digo, hay una visión ética que también organiza, que esto también a veces es peligroso estar organizado. Eso es lo peligroso. ¿No? Eso es lo peligroso. Y cuando decimos, digo, ahí, cuando quería titular un poco esta conversación, elegí el término sagrado en lugar del término religioso. Si bien en lo religioso está muy fuerte el religar, ¿no? La ligazón, esta facilitación del instinto gregario humano, ¿no? En la religión. Me parece que el fenómeno de San Cayetano es un fenómeno más vinculado a lo sagrado, digo, a la religiosidad popular, a la religiosidad que trasciende los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, digamos. Estoy seguro que gran parte de la gente que está ahí procesa, pero no va a la misa, digo, ¿no? O sea, va a la procesión, pero no va a la misa.
o si va a la misa quizás lo hace de un modo más parecido, como decía Grabois, a escuchar el mensaje y no necesariamente a participar de los rituales más específicos del catolicismo, ¿no? Me refiero Comulgar, a la comunión, claro. por ejemplo. Yo digo, hay algo del orden de lo sagrado que está en juego ahí y que permite canalizar San Cayetano. Hay algo del orden, también me gusta pensarlo así, ¿no? Y esto es muy propio del cristianismo, que nos llena de imágenes, digo, uno quizás si está muy metido en la religión no se da cuenta, en la religión cristiana católica, de la profusión de imágenes que tiene el cristianismo, el catolicismo. La ¿no? liturgia esa, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, las estampitas, ¿no? Todas esas cosas. Exacto, los santos. Sí. Esto es algo que es bastante propio, digo, en el judaísmo no lo encontramos. El Claro. judaísmo es un monoteísmo muy abstracto, digamos, en el que tiene muy pocas imágenes. No sé muy bien, pero sé que la estrella de David y el candelabro, que me viene ese filoto a la mente, pero no sé cómo se llama, la verdad. Digo, son 2 o 3 símbolos que permiten ahí congregar la religiosidad frente a la profusión de santos, imágenes y demás. Y digo, la imagen de San Cayetano es una imagen interesante, pensándola en términos de estos símbolos arquetípicos que permiten generar colectividades, digo, ¿no? Es la imagen de un hombre poderoso. San Cayetano era Gaetano de Thiers, no me acuerdo el nombre, era un noble del norte de Italia, de familia muy, muy noble, muy poderosa, al que en un momento tiene una imagen en el que la Virgen, recién parida, digámoslo, le da al niño en sus manos, ¿no? Entonces le da a la imagen, y la imagen de Dios niño es una imagen muy poderosa también, digo, ¿no? Un Dios que que está desprotegido, que necesita cuidado, y él lo agarra en sus brazos y lo cuida, digamos, ¿no? Ante esta desprotección básica del ser humano, esta persona poderosa lo toma en sus brazos y lo cuida. Creo que hay algo de este pedido de cuidado y bueno, uno le pide trabajo al que tiene dinero, ¿no? Ujú. De esta humanización del dinero que está en esta imagen, digo, en la medida en que esta persona poderosa alberga, acoge, toma en sus brazos a alguien menos poderoso, pero que puede ser un dios, o que es un dios, digo, ¿no? Es muy interesante. Y para finalizar esta idea, que también es política en San Cayetano, sus últimos días, digo, ¿no? San Cayetano fallece en la ciudad de Nápoles, lidiando ahí con el intento de las autoridades españolas que estaban queriendo imponer en lo que era la ciudad de Nápoles la Inquisición, y con todo lo que implicó la Inquisición, y bueno, y ahí San Cayetano toma un rol político de ir a hablar con unos y con otros, de interceder y de mediar entre los poderosos y los menos poderosos para que no impacte, como están impactando en otros lugares, el tema de la Inquisición. Sabemos que Nápoles es una de las pocas ciudades donde la Inquisición no tuvo el poder que tuvo en otros lugares en el cristianismo por una cuestión de cultura, ¿no? Y de ahí también es interesante, digo, de Nápoles es tomado en esa época bajo el dominio Borbón, digamos, es tomado por los españoles, y los españoles lo traen a Santiago del Estero, y de Santiago del Estero llega a Liniers, y bueno, esta es una historia de 4 o 5 siglos, resumida en pocas palabras, pero donde lo central es la intercesión de alguien que tiene poder a favor de los que tienen menos poder, Ujú. de un modo humano y de un modo humanizante, ¿no? Así como toma al niño, participa en política. Entonces, me parece que no hay que dejar de ver en este día de San Cayetano, esta posibilidad de unión de esferas que parecen estar separadas, pero que están íntimamente ligadas, como la religión y la política, y el sentido ético en el que el que tiene poder tiene la responsabilidad no de concentrar el poder de modo tal que nadie más lo tenga, sino de hacer que ese poder se difumine y posibilite que cada uno tenga al menos el pan, Ujú. ¿no? Bueno, a ver, por eso la Iglesia también ha tenido sus encíclicas y siempre ha tenido también, hay momentos más, ¿no? Más marcados que otros, también eso lo marcan los diferentes papas. Es interesante también ver la historia de muchos de los papas, de Juan Pablo I, Juan Pablo II, que también fueron marcados por ese mundo, ¿no? de la guerra, del trabajo, y que también en sus momentos tuvieron, ¿no? Esas encíclicas que marcaron por dónde a tener, ¿no? O cómo tener un capitalismo humanizado,
entendiendo esto, donde es un juego donde todos ganan. Y de hecho hay movimientos empresariales que tienen esta visión. Después, bueno, hoy estamos ¿no? en un momento particular donde el capitalismo salvaje es justamente lo que decía y la palabra descarte, ¿no? El capitalismo también tiene esto, y contra esto no se puede. Esto es inherente al capitalismo. Claro. El capitalismo no existe sin, como decían los filósofos Deleuze y Guattari, laminar, digo, como si uno pasara por la máquina de hacer fideo y deja todo el mismo tamaño igual. Bueno, cualquier cuestión ambiental, social, la pasa por la máquina del dinero, y lo que no entra en esto y no se puede hacer dinero, queda como descarte. Que es una lógica absolutamente no biológica, no natural, no humana, donde en lo humano siempre hay todo mezclado. Digo, siempre la religión, la política, la sociedad forman un amplio margen, un amplio caldo de complejidad difícil de discernir, ¿no? Ahora al capitalismo le gusta decir, separemos todo esto y hagamos dinero, como cuando agarra una montaña y la convierte en oro, ¿no? Digo, del mismo modo en el que hay un dique de cola lleno de agua con cianuro, el capitalismo produce o quiere producir humanidades en descarte, ¿no? Interesante. Intrínsecamente el capitalismo se opone de alguna manera a la diversidad. Claramente, porque si vos te pones a pensar, digo, la producción del dinero como bien absoluto y puro, implica ahí esto, digo, romper todas las diversidades y transformarlas en oro, para decirlo en una sola palabra. Digo, es más interesante ahora, ni siquiera es en oro, es en capital financiero, ceros y unos, ¿no? O la binarización. ¿Y los de la pobres vida. qué sería? ¿Una consecuencia de que no se adaptaron? Una externalización de como hacen las empresas, ¿no? Digo, que externalizan lo que no pueden producir. Bueno, el pobre, en definitiva, es así. Así que bueno, bien que podamos unir, bien que podamos religar a estos arquetipos que nos juntan hace muchos siglos, con estos problemas que son muy actuales, y que podamos unir fuerzas para humanizar la vida, ¿no? Bueno, por eso, de alguna manera, el tan vilipendiado populismo, por lo menos en la Argentina, en el peronismo, tiene una raigambre en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Claramente. Claro. Interesantísimo. Pero siempre Como reformista, nunca Michael revolucionario. Michael Spese. Bueno, esa es otra discusión bien interesante, pero me la dejaba al último segundo. Lo vemos la próxima. Ahí está, viste cuando te deja así, te dice el psicólogo. Lo seguimos la próxima, es la mejor parte. Suele pasar. 10 de la mañana, 24 minutos. Dale que seguimos, quédate con nosotros.